venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero hablar del apóstol Pablo en esta mañana y de las tres cosas que tenía clara él. Y tal vez al final de la vida, cuando uno ya está grande y está tratando de explicar por qué razones ha vivido, por qué ha tomado las decisiones que ha tomado y las pruebas y las dificultades que ha pasado, en qué están fundamentadas, el apóstol Pablo utiliza este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. Le escribe a Timoteo, siervo de Dios, le escribe aquel joven al que él rescató de los brazos de su madre cuando era un adolescente, hijo de padre griego, madre judía. Todos conocemos a Loida, todos conocemos a la familia, a la abuela, a la madre de Timoteo por las cartas, ¿no es cierto? Y Pablo lo toma a su cuidado. Estas mujeres tuvieron en Pablo una confianza de que podían entregar a este joven para que fuera compañero de Pablo en el camino del Señor. Y Pablo lo circuncida, como dice la palabra de Dios a Timoteo en el libro de los Hechos, porque en el camino del apóstol, el tener que visitar diferentes ciudades para predicar la palabra de Dios y la necesidad de hospedarse en hogares judíos, era necesario que Timoteo cumpliera ese ritual para que no fuera rechazado y para que pudiera ser, era un requisito. O sea, era o se circuncidaba o no lo podía acompañar. Porque el apóstol Pablo no iba a casas de gentiles, ni tampoco iba a posadas, digamos, de gentiles. Por lo tanto, al visitar cada ciudad y tener que convivir con el mismo, digamos, con las mismas instrucciones con las que el Señor Jesús mandó a sus discípulos de a dos, ¿no? Cuando vayas a una ciudad, busca una casa que sea digna, y si te reciben, quédate ahí. Si no te reciben, sacúdete el polvo de los pies y vete de esa ciudad. Lo primero que la ciudad tenía que demostrar era su capacidad de hospedar a un siervo de Dios, porque aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y aquel que los recibe a ustedes, le dijo Jesús, a mí me recibe. Eso lo entiendo como siervo de Dios cuando he sido bien recibido en algunos lugares, como Dios ha bendecido ese lugar donde yo he estado. No es una cuestión, hermano, de arrogancia personal, por favor entienda. Pero usted como hijo de Dios tiene que entender que donde usted es bien recibido, el Señor es recibido. Y donde usted es apartado, donde usted es rechazado, el Señor es rechazado. Lo mismo pasa con las relaciones. Aquellas personas que mantienen con nosotros una relación, esas personas mantienen también esa relación con el Señor que habita en nosotros. Pero aquellos que nos apartan, aquellos que nos desprecian, también desprecian al Señor que habita en nosotros. Pablo se encontraba en este momento en la cárcel en Roma, escribiendo esta carta, la segunda carta de Timoteo, y tristemente en esa carta el apóstol Pablo le menciona a Timoteo cómo muchos de los que habían estado alrededor de él lo habían abandonado. Yo estuve viendo justamente esta semana pasada o la anterior esta película que hicieron sobre el apóstol Pablo, inclusive vi el lugar donde el apóstol Pablo estuvo cuando tuve la oportunidad de visitar con Lucas en Roma ese lugar. Yo también fui con Lucas, pero con otro Lucas, a ese lugar. Interesante, ahora estoy cayendo. Y observar, digamos, el lugar donde estuvo prisionero el apóstol Pablo y el lugar donde lo mataron. Se conservan las piedras, el empedrado, donde fue el lugar donde le cortaron la cabeza a Pablo. No pudieron hacerlo públicamente porque una multitud salió a defenderlo, pero en privado se cumplió la orden de Nerón decapitar a Pablo porque no podían crucificarlo porque él era ciudadano romano.
los que han visto esta película, que está bastante bien fundamentada, han visto que los cristianos sufrían enormes torturas y tormentos en ese tiempo. Y nosotros, en el día de hoy, gozamos de una libertad y de un desparpajo cristiano, digamos. Nos sentimos tan estrellas. Entrar en el camino del Señor, formar parte de la iglesia, ser discipulado por un siervo de Dios, era un enorme privilegio y era una cuestión difícil de conseguir. Y hoy tenemos tantas elecciones, tantas opciones de comodidad, de confort, donde me queda cerca, donde me queda cómodo, donde se predica lo que a mí me gusta escuchar, que difícilmente podemos identificar este cristianismo con ese cristianismo. Pero sí podemos tratar de identificar, por lo menos en la palabra, porque el apóstol Pablo hablaba de la palabra de Dios. No vemos en ninguna de sus cartas un mensaje de entretenimiento, no vemos en ninguna de sus cartas una vocación de simpatizar con el lector, sin empatizar, sí, tal vez de ponerse en el lugar del otro, pero no con simpatías, sino al contrario, identificándose con el otro, sabiendo las necesidades que la otra persona, que el prójimo tiene, desde nuestras propias debilidades, pero no desde un lugar ni de superioridad, ni de rebajar o licuar el mensaje del Evangelio para no ofender o para que alguno de los que le tenían alguna clase de simpatía quedaran de alguna manera fascinados por su personalidad, porque evidentemente la personalidad de Pablo no era un gran atractivo. Y su deseo era comunicar el Evangelio. Y está escribiendo esta carta final a su discípulo Timoteo, con el cual caminó, con el cual pasó por innumerables pruebas y circunstancias, y hace una afirmación fuerte, donde le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado la fe. 3 cosas que el apóstol Pablo tenía claro. ¿Cuál era su batalla? ¿Cuál era la buena? ¿Cuál era la de él? ¿Cuál era su clásico? Hoy se juega un clásico a la tarde. Yo que soy futbolero, que me gusta el fútbol, dicen, bueno, que el técnico que gane el clásico de alguna manera se asegura la permanencia en el equipo, ¿no? Y se puede ganar un montón de copas, pero no se puede perder el clásico. Y yo te pregunto a vos, y te lo pregunto en el nombre de Jesús, ¿cuál es tu clásico? ¿Cuál es esa batalla que de ninguna manera te darías el lujo de perder? Porque hay muchas batallas a las cuales no nos presentamos, donde no nos interesa estar, donde no vale la pena hacer el esfuerzo o sufrir por batallas que consideramos no hacen la diferencia, no cambian nada. Nos entretendrían, nos esforzarían, pero no hay nada para conquistar en esa batalla. El apóstol Pablo tenía clara, no que era un hombre de batalla, sino que había elegido bien cuál era su batalla, la buena batalla, la que verdaderamente constituía una lucha que vale la pena tener. El enemigo muchas veces, para apartarnos de nuestro camino, presenta luchas y dificultades que desvían nuestra atención, para que no entendamos que estamos en una batalla de carácter espiritual, que estamos en una lucha que no es contra sangre ni carne, que cuando el enemigo te pone la cara de alguien o te muestra a alguien y te hace ofender y te hace enemistar y te hace tomar distancia y te genera argumentos e ideas para combatir dentro de tu mente contra esa persona,
te ha desviado de la verdadera batalla, que es la lucha espiritual. Y tu mente piensa cómo contestarle, cómo hacerle llegar un misil en forma de una frase, en forma de una idea que se te ocurre que a esa persona podía molestarla, que a esa persona podría ponerla en una situación incómoda. Y en tu mente has elaborado, has forjado un arma para combatir en una batalla que no es la buena batalla. Los clubes de fútbol, que también tienen sus eventos deportivos, yo lo he escuchado desde muy chico, que si hay problemas en el vestuario, pues entonces se pierde el partido en el campo de juego. Y que el enemigo está en el campo de juego, no en el vestuario. Pero cuando en el vestuario el equipo se divide, porque hay liderazgos que no pueden renunciar a llamar la atención, que no pueden renunciar a atender, digamos, de alguna manera su propio ego como punto principal de sus batallas, entonces el equipo, en esto que se llamaban en el fútbol, me acuerdo cuando yo era chico, las camarillas, los pequeños grupitos, salen a combatir en inferioridad de condiciones, y los otros que tal vez tienen técnicamente menores condiciones, menor preparación, inclusive jugadores con menor habilidad, pierden por falta de coherencia, por falta de consistencia, pierden el partido porque colaboraron con el enemigo. Porque cuando uno forma parte de un equipo, no hay muchas opciones. O está de parte del equipo o está jugando para el enemigo. No hay muchas opciones. Ahora el apóstol Pablo había entendido que la batalla era de carácter espiritual. Si usted puede identificar en la vida del apóstol Pablo enemigos, hubo enemigos. Estaban los judaizantes, contra los que él tenía enormes discusiones respecto de la doctrina que enseñaban, y a esos él los combatía. Los combatía, ¿pero por qué? Porque claramente los había identificado que eran personas que, si bien intentaban predicar el evangelio, con su doctrina y con su conducta hacían desviar de la verdad a los escogidos. Y entonces el apóstol Pablo no los podía tener como amigos, sino que a pesar de que ellos estaban identificados tal vez en parte con el mensaje de Cristo, como su mensaje se complementaba con que había que guardar la ley y circuncidarse, eso los ponía en la vereda de enfrente. Aparecen en el mensaje de Pablo batallitas ganadas, como por ejemplo la que tuvo con el apóstol Pedro en Galacia, donde tuvo que reprenderlo públicamente porque la conducta de Pedro era condenable. No sabemos si Pedro se ofendió o no se ofendió, qué pasó. Sabemos que el apóstol Pablo también tuvo discusiones con el propio Bernabé, que era su compañero en el primer viaje apostólico. En el segundo, el apóstol Pablo decide ir con Silas o Silvano, en la Biblia aparece con cualquiera de los nombres, y lo deja a Bernabé que vaya con Juan Marcos. Juan Marcos toma la decisión de volver a acompañarlos, aunque los había abandonado y había tenido una conducta reprobable en el primer viaje. Bernabé, con su corazón de restaurador, él toma la decisión de retirarse con Juan Marcos. Pero si bien los dos emprenden un camino diferente dentro de lo que es el ministerio, obviamente de lo que hizo Bernabé con Juan Marcos sabemos muy poco. Solo sabemos que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos,
Así que tan mal no le fue. Y más adelante el apóstol Pablo pide que le sea enviado Marcos porque le es útil. Por lo tanto, el trabajo de Bernabé fue un trabajo de restauración. Pero también la relación entre Marcos y Pablo fue restaurada y evidentemente no hay ninguna posibilidad de que el apóstol Pablo haya quedado enemistado con Bernabé. Simplemente no se pusieron de acuerdo en un tema. Y antes de pasarse el viaje peleando, prefirieron cada uno tomar amistosamente, estoy seguro, porque si no la Biblia lo diría, una distinta decisión sin necesidad de dividir la iglesia. Lo mismo entre Pedro y Pablo. Pablo era un hombre que decía las cosas como son. Así que escuchar o leer del apóstol Pablo que dice que él peleó la buena batalla, estoy seguro que ninguna de esas batallas a las que él se refiere imparciales es esta buena batalla, sino que la buena batalla es la que él describe en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mientras estás enemistado con el hermano tal o cual, o estás gastando tu tiempo en explicar tu posición, o estás enviando mensajes por elevación, tiros por elevación, para ver si alguno de esos cae sobre una persona y logra el efecto que es que te tengan en cuenta, que es hacerte ver, muchas veces. La buena batalla ocurre a tus espaldas. El enemigo va tomando parte de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad y contamina tu alma con un rencor, con una amargura, con una enemistad. Entonces ya no podrás levantar manos limpias sin ira ni contienda, como dice el apóstol Pablo, sino que hay ira y hay contienda en tu corazón, por falta de perdón y de entrega al Señor de esa dificultad que no te está permitiendo avanzar y te está apareciendo como un espejismo, como una nube de humo que no te permite ver tu verdadera lucha. Y lo que es peor, genera gente que se pone de un lado y del otro en esa batalla artificial y el daño es mayor. La lucha es espiritual. La lucha es de rodillas, la lucha es de ayuno, la lucha es de oración, la lucha es de permanecer firme en la predicación del Evangelio. La batalla es contra la mentira del diablo, la batalla es contra la cautividad, la batalla es para cerrar puertas y brechas, y sabemos que la falta de perdón es una puerta por donde el diablo se cuela. Y a veces familias enteras pasan por esa circunstancia, elaboran un rencor, una enemistad con alguien, y el enemigo se les mete y no les deja olvidarse, no les deja cambiar de tema, no les deja dar vuelta a la página, no les permite hacer lo que hicieron Pablo y Bernabé. Seguí tu camino, pero en paz, sin mirar atrás. Si realmente esa es la decisión que has tomado, bendito seas en el nombre de Jesús por haber seguido el camino del Señor y no quedarte en la zona de confort. Pero si seguís luchando contra sangre y carne, claramente ese no es el camino del Señor. El camino del Señor, la batalla buena no es la batalla por tener razón. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado?
quién es bueno y quién es malo. Uno solo es bueno, el Señor. Y en el camino del Señor, ¿quién tiene razón? Es absolutamente irrelevante. En el camino del Señor, el que no ama a su hermano es homicida. Y el que ama perdona. Y el que perdona da vuelta a la página. Pero sin embargo, los gobernadores y las tinieblas y los principados vendrán. Entonces contra ellos levantamos hoy nuestra bandera espiritual, de orar los unos por los otros, de cubrirnos con la sangre de Jesucristo, de reprender todo espíritu inmundo y de todo lo que venga a atentar contra tu vida, sea enfermedad, sea enemistad, sea crisis económica, sea lo que sea que el diablo ha levantado en contra de tu familia. Enfrentémoslo juntos, peleemos esa batalla en el nombre de Jesús, unidos para vencer. Tomemos dignamente la cena del Señor, como el apóstol Pablo explica, para que no te duermas, para que no te debilites ni te canses. La batalla buena trae como resultado la unidad que había entre Pablo y Timoteo, y testimonios como los que el apóstol Pablo recoge de Onesífero, un siervo que estuvo con él hasta el final, clamando él que Dios tenga misericordia. ¿Cuál es la lucha? Que cuando nosotros dejamos que las fortalezas del enemigo se metan en la vida del creyente, no llegamos a conocer la mente de Dios, no llegamos a conocer al Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando o levantando argumentos. ¿Tu vida en qué consiste? ¿En derribar argumentos o en inventar argumentos para justificarte? ¿O para convencer a los demás de que vos tenés razón y que los demás están equivocados? Es para derribar, no para levantar argumentos. Mi altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Esa es una razón por la que vale la pena luchar. Luchar porque la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de Dios, que la gente conozca a Dios, que lo conozca por la palabra, que lo conozca por nuestro testimonio. Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense que aquí el apóstol Pablo establece la meta y el camino. Él dice que él tiene una gran batalla para que los corazones sean consolados en amor, unidos en amor, para que los corazones sean consolados, unidos en amor, consolados, unidos en amor, consolados, confortados, unidos en amor, hasta alcanzar, porque ahí está la meta, las riquezas del pleno entendimiento. Porque si no hay consolación, si sigues desconsolado por ahí, llorando tus penas, si no estás unido a la iglesia del Señor en amor, he tomado distancia, ¿en qué te beneficia eso? No alcanzarás las riquezas del pleno entendimiento. Hay un obstáculo ahí, hay un argumento que te bloquea el conocer al Señor, al Padre y a Cristo.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Eso implica renuncias? Sí. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, también el que lucha como atleta, el que lucha compitiendo contra sí mismo para mejorar su performance, porque el atleta tiene que saltar más alto, correr más rápido, levantar más peso, es decir, compite contra sí mismo, no es coronado, sino lucha legítimamente, se hace trampa. Si tu meta la estás logrando sin mantener el amor y la unidad, eso es trampa. Eso no es legítimo. Es importante que pelees la buena batalla, para que nadie te arrebate tu corona. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, ¿no? La buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué carrera? Una carrera legítima, una carrera que se corre de buena voluntad. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, dice, pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y viste, bajar un cambio. No quiere decir que yo voy a estar de acuerdo siempre. Algunos piensan que a veces yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Y no estoy de acuerdo. Pero no es necesario estar 100% de acuerdo para predicar el Evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, sin pedirte nada a cambio, para no abusar de mi derecho. No es que no tenga derecho, lo tengo, pero no voy a abusar de mi derecho. Si, piénselo usted en función de usted, si en la relación que usted tiene con alguien, usted ha sido factor para cambiarle la vida a la otra persona, y la otra persona no ha hecho diferencia en su vida, porque usted ya estaba en el camino del Señor, en el camino de salvación, hay un derecho, pero uno no va a abusar de eso, porque sabe que es por la gracia del Señor. Y entonces con los judíos me porto como un judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Porque algunos criticarán que con los judíos me comporto como judío, y con los gentiles me comporto como gentil, y con los débiles me comporto como débil, y con los fuertes me comporto como fuerte. Tal vez alguno lo criticará, pero hay una explicación. Es no generar una separación absurda, sino establecer un puente en el cual yo tenga una oportunidad de predicar el mensaje. Y si vos sos un empresario, entonces hablaremos el idioma de los empresarios para hablarte de Cristo. Y si vos sos un músico, pues hablaremos el sistema de los músicos, el tema de los músicos, para predicar el Evangelio. Y si vos sos un pibe de barrio, también hay barrio, también hay esquina, también hay rocío de esquina para poder predicarte el mensaje de Cristo.
Pero no es lo que nos identifica. Lo que nos identifica es el mensaje de Cristo, no el vehículo, no el medio. El fin no justifica los medios, no. Pero no es el medio el que nos identifica, sino el fin. Y esto lo hago por causa del Evangelio, dice Pablo, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Querés ganar siempre? No compitas porque no se gana siempre. En un campeonato se anotan 30 equipos, uno sale campeón, los otros 29 no. Y por eso no me voy a anotar. Y por eso no voy a competir. Y por eso no me voy a meter aunque no tenga el resultado que han tenido otros. Para nada. Al contrario. Seguiré participando. Porque el premio no me viene de comparación, sino de llegar a la meta. Lo importante en este camino del Señor es llegar a la meta. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y vas a tener que dejar cosas. Y sí, de aquellas que te desvían de la meta. Vas a tener que tomar decisiones que te van a costar, y sí. De repente el atleta tiene que hacer una dieta, o tiene que hacer reposo, o tiene que dormir más horas de las necesarias, porque tiene que abstenerse de distintas cosas para alcanzar el objetivo principal. Tiene claro en su escala de valores qué es lo más importante y qué es lo secundario. Así que, dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para donde sopla el viento. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay gente que golpea el aire. Tira tiro al aire, a ver si alguno cae. Sino que golpeo mi cuerpo, a mí mismo, me disciplino yo mismo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado a esta altura de la vida. Habiendo recorrido una gran parte de la carrera, cuando la meta ya se empieza a ver, quedar eliminado porque me desvié en alguna carrerita personal. Una meta clara es lo que te mantiene en la carrera. No porque te lo esté diciendo alguien que ya la alcanzó, no. Sino como el apóstol Pablo. Él decía en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Prosigo la meta. ¿Querés que me quede detenido? No voy a hacerlo. No me detuve antes, no me voy a detener ahora. Prosigo la meta. No me quedo en esa batallita, en esa peleita, en esa circunstancia. No me quedo con ese problemita económico que no me deja avanzar. No me quedo con ese problemita de salud. Peleo por mi salud. Peleo por mis finanzas. Peleo por mi familia. Peleo por mi carrera. Pero peleo contra el enemigo, no contra sangre y carne. Peleo espiritualmente. Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria. Fíjese que Jesús le enseña. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No porque yo soy mejor que los demás. No porque me lo merezco. No porque voy a hacer un mérito, sino porque la batalla consiste en establecer el reino de Dios en mi vida, el gobierno de Dios, la obediencia, el poder de Dios
y la gloria para Dios. Tal vez usted y yo deberíamos repasar cada vez que hacemos algo o pedimos algo. ¿Esto es obediencia? ¿Es de Dios el reino? ¿Es de Dios el señorío aquí? ¿Esto lo voy a hacer en el poder de Dios? ¿En mi debilidad donde se manifiesta el poder de Dios? ¿Y de quién será la gloria? Y eso nos ubicaría de alguna manera a ver en qué está orientada nuestra fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe has guardado? ¿La fe en qué? ¿En quién? En hebreo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué certifica tus esperanzas? ¿Cuál es la certeza de que tus esperanzas son las correctas, si no es la palabra de Dios? Si no están basadas en la palabra de Dios, ¿no serán caprichos? ¿No será tal vez una obstinación? Porque la esperanza es una visión que tenemos del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. La diferencia entre una ilusión y una esperanza es que la esperanza tiene fundamento, está fundamentada. La ilusión es imaginación de la cual yo tengo una advertencia. No debo hacerme imágenes. No debo imaginar lo que no me ha sido revelado por la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. La ilusión es un invento que yo me hago a mí mismo y me convenzo a mí mismo. La fe es la certeza de la esperanza cierta de nuestra redención, de la venida del Señor, del poder de Dios que se va a manifestar cada vez que tenga una necesidad. La fe es lo que me permite alcanzar ese buen testimonio que tuvieron los antiguos. ¿Cómo es posible que vos creas que estás caminando en la fe cuando el paso que diste no te da un testimonio mejor que el que tenías? Sino por el contrario, testifica desobediencia, rebeldía, capricho, adolescencia espiritual. Somos tan expertos en algunas cosas que no nos damos cuenta cómo se aplican en el día a día. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Como un cristiano maduro o como un cristiano adolescente? Que lo único que me interesa es la rebeldía. A mí me gusta mucho el rock and roll, pero el rock tiene un mensaje adolescente. No tiene son difíciles encontrar esos mensajes que realmente hablan de alguien que ha madurado. Generalmente es rebelión, es rebeldía, es resistir el sistema. Y ahí en eso coincidimos. El Evangelio es resistir el sistema, es rebelarse a Satanás el diablo, es rebeldía, pero en la batalla correcta, en la espiritual. Pero también es compromiso para poder ejecutar cada uno, cada día mejor, su llamado, su verdadero destino, alcanzando un buen testimonio. Por eso si el mensaje no va envuelto con buena música, no lo recibo. Es decir, si no hay un testimonio que respalde el mensaje, no lo recibo.
Es tan sencillo de entenderlo en la música y tan complicado para algunos hermanos entenderlo en la vida. ¿Cómo vas a dar un buen mensaje si no hay un buen testimonio? ¿Cómo está realmente tu vida para portar ese mensaje, ese vehículo? El carácter del cristiano, que es el vehículo de la unción, es el factor que te conecta para transmitir el mensaje. La fe sirve para alcanzar un buen testimonio, es decir, para ser un testigo fiel, para que la gente te crea, porque si no la gente no te cree porque no ve en tu vida lo que predicas. Cada uno de nosotros nos escudriñamos a nosotros mismos a ver si realmente estamos viviendo como predicamos, si somos el mismo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Más allá de que con los judíos somos judíos, con los griegos somos griegos, más allá de nuestra adaptación al entorno para poder empatizar, para poder comunicar el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo, siempre. Nosotros por la fe entendemos que si el universo estuvo constituido por la palabra de Dios, no me venga a decir, hermano, que cuando yo le ministro la palabra de Dios no es lo que usted necesita. Porque esa es la mentira más grande de Satanás. El que le tiene terror y pánico a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es Satanás el diablo. Así que cuando usted dice, pero versículo, palabra, Biblia, yo no es lo que necesito. Mentira, es lo único que usted necesita. Porque por la palabra de Dios fue constituido el universo. Tu universo también será constituido y transformado por la palabra de Dios. Por tu apego, tu rechazo a la palabra de Dios, se constituye tu realidad y tu universo. La palabra de Dios es la que hace que las cosas invisibles se hagan visibles. Pero claro, queremos cosas visibles. No queremos caminar como Moisés mirando el invisible. No queremos andar por fe, queremos andar por vista. Pero entonces, ¿qué evangelio predicamos? Predicamos el evangelio de andar por fe y no por vista. Predicamos el evangelio de mirar el invisible. Predicamos el evangelio que llegó a nosotros por medio de la palabra de Dios. No me digas que la palabra de Dios no te acomoda a tu circunstancia. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar tu universo. Y puede hacer visibles las promesas de Dios que permanecen invisibles hasta que creas. Porque la fe es por el oír. ¿Has guardado la fe o ahora entonces estás esperando otra cosa? Juan y Pedro le dijeron al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dieron? Fe. En el nombre de Jesucristo, levántate. Plata y oro, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Fama, reconocimiento, aplauso, retribución económica, notoriedad. ¿Querés ser importante? ¿No es mejor ser útil que ser importante? Hermano, hay una batalla que pelear, hay una carrera que correr y hay una fe que guardar. El Señor nos ayude por medio del Espíritu Santo a que recalculemos. A mí me gusta en el teléfono cuando pones una dirección y te dice, cuando doble a la izquierda, su destino estará a la derecha. Y a veces mirás y no está a la derecha, está del otro lado. Y después te dice, ha llegado. ¿No le gustaría que al sonar la trompeta, cuando suene para usted, para mí, alguien le diga, tu destino está al frente, ha llegado? Ha llegado. No des tanta vuelta.
El enemigo lo que no puede impedir, lo demora. 40 años los israelitas dando vuelta en el desierto, 40 años. ¿Cuántos años hace que estás dando vuelta en el desierto? ¿Cuántos años hace que estás sin poder ver la meta? Ese río que hay que cruzar. Ese Jordán que hay que cruzar. Ese paso de fe que hay que dar. Portando la presencia del Señor. No ausente de la presencia del Señor. Yo oro en esta mañana para que puedas recalcular, para que puedas concentrarte en estas tres cosas. Te lo dejo como una tarea. La batalla vale la pena, es la buena, la que estás peleando. La carrera que emprendiste, ¿te lleva a alguna parte? ¿O simplemente corres por correr como en la cinta? En el mismo lugar, gastando energía, pero sin ver ninguna meta. ¿Y has guardado la fe? ¿O ya ahora resulta que la palabra de Dios se te hace una cuestión secundaria, accesoria, un opcional? No, la fe es por el oír la palabra de Dios. Si no estás oyendo, si no estás escuchando, si no estás entendiendo lo que el Espíritu Santo, si estás eligiendo, no, a ver, voy a escuchar a este predicador, voy a escuchar a este otro, ¿no? Algunos son como Facundo Cabral, no son de aquí, no soy de allá, no tengo hogar ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad, decía una canción que ganó un premio. Esa no es la identidad del cristiano. Sé de dónde soy y a dónde vengo. Y no es cuestión de ser feliz, es cuestión de llegar a la meta, identificarme con Cristo. Mi color de identidad es la palabra de Dios. Si alguien me identifica con la palabra, me hace un gran honor. Pero si alguien me identifica como una persona afable, amigable, cariñoso, pero no me identifica con la palabra de Dios, algo está pasando, algo está mal. Porque las armas de nuestra milicia no es ni la empatía, ni la simpatía, ni... No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Dios quiera mi altivez sea demolida, no quede nada de mi altivez. Muchas veces me he tenido que humillar a mí mismo dándome cuenta que no estaba en la situación correcta, y lo haré las veces que sea necesario, con tal de cumplir mi propósito en Cristo Jesús, que es identificarme con Él, conocerlo a Él. Esa es la meta, el premio del supremo llamamiento. Él te llama, Él te llama. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios te ubique, te concentre, te enfoque en que tenga la batalla buena, la correcta. No armes un clásico de cualquier batallita. Nuestro clásico es contra el enemigo. Nuestro clásico no es contra sangre y carne, no, contra principados, contra potestades. ¿Querés ir ascendiendo en tu autoridad espiritual? Bueno, combatirás contra huestes espirituales, pero luego combatirás contra poderes, contra potestades, contra gobernadores, contra principados. Tal vez Dios te ponga en una posición de autoridad donde ya seas un elemento contundente para pelear contra principados y entonces te dé una mayor autoridad. Pero si todavía estás enredado en tus peleitas domésticas, con tus demonitos de ira,
de envidia, de celos, ¿cómo podrás pelear contra un principado? Si no tenés esa batalla privada contra tus leoncitos y los ositos. David decía, peleo con osos y leones. Tal vez nosotros no peleamos ni con osos de peluche. Y queremos ser autoridad en el reino de Dios. Pero en tu pelea privada es donde se genera, donde se incuba la autoridad para pelear contra los Goliat, contra los principados. Y yo oro para que Dios levante una generación de hombres y mujeres que no le teman a Goliat, que no se escondan, que no hagan como Saúl, que él ostentaba la corona sobre su cabeza, en apariencia él era el rey. Pero el que derribó a Goliat fue David, porque él en su corazón, su fe en la unción que había recibido, le dio la autoridad de rey. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada hermano, cada hermana, cada familia. En esta mañana donde muchas cosas se han interpuesto, Señor, para distracción. Pero en el nombre de Jesús, tú nos has dado victoria sobre cada una de ellas. Yo levanto tu nombre en esta mañana. Y en el nombre de Jesús hago compromiso para que mis hermanos y yo podamos asumir la buena batalla contra los principados y potestades que gobiernan en esta ciudad de Buenos Aires, en esta nación argentina y hasta donde tú nos quieras llevar. Y en el nombre de Jesús, en esta carrera nuestra autoridad crezca en función de la obediencia, superando los límites y las barreras, los obstáculos que el enemigo plantea, nuestro celo, nuestra envidia, nuestra carnalidad. Saltamos por encima en el nombre de Jesús para correr hacia ti en humildad, despojándonos, Señor, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Padre, que nuestra fe no falle. La oración que presentaste delante del Padre cuando Pedro fue sacudido y tentado, que yo oro en el nombre de Jesús, que en este tiempo tan difícil tu fe no falle. No te desvíes de la palabra. No escuches por simpatía, simplemente, sino por identidad con la palabra, con el mensaje, con el testimonio. No una cuestión de oigo por simpatía, como aquel que escucha a un cantor porque le gusta el timbre de voz, pero no está identificado con ese mensaje. Sino la consustanciación, es decir, tengamos la misma fe que es sustancia de lo que se espera, una misma esperanza, una misma sustancia de lo que es nuestra esperanza. Cristo viene y viene pronto, y viene ya, le diría. En el nombre de Jesús, Jesús, ayúdanos a tener esta sustancia, esta certeza de fe. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Padre. Te damos gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro.
Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros.